Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Juan Ferreira y en esta oportunidad para desarrollar la última parte de la unidad 5 que corresponde al tema depuración distribuida. Uno de los grandes desafíos del sistema distribuido es poder realizar una depuración en la ejecución de un algoritmo distribuido. Recordemos que cuando nosotros desarrollamos un sistema o un software, relativamente es fácil depurarlo en un entorno centralizado, ya que podemos ejecutar paso a paso nuestro código e ir monitoreando las variables, o sea, la modificación de las variables a medida que van ejecutándose. En un entorno distribuido esto no es posible, ya que tenemos múltiples instancias de la misma variable ejecutándose en varios procesos. Por lo que primeramente no podemos detener la ejecución distribuida y otro, necesitamos algún mecanismo para poder obtener o evaluar todas las variables al mismo tiempo. Por lo tanto, la depuración es un desafío interesante. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un desarrollador ha escrito una aplicación que manipula una variable X. Esta variable X va cambiando a medida que el algoritmo se ejecuta. Existe una restricción que no debe violarse y la restricción dice que la diferencia de los valores de las variables de cualquiera de los procesos no debe superar un valor delta. Sin embargo, el algoritmo se ejecuta completamente, pero el desarrollador sospecha de que en algún lugar del algoritmo, o mejor dicho, en algún lugar de la ejecución del sistema distribuido, se ha violado esta restricción. La pregunta es, ¿dónde ocurre eso? ¿En qué procesos? ¿O bajo qué circunstancias ocurre? Estas son algunas preguntas que requieren respuestas al momento de hacer una depuración distribuida. Para poder entonces realizar la depuración distribuida necesitamos algunos conceptos. Primeramente, que la ejecución de un sistema distribuido se puede caracterizar y por lo tanto depurar por las transiciones entre sus estados globales consistentes. En el video anterior ya comentamos cómo podríamos capturar estos estados consistentes a través del algoritmo de Chandy-Langford. Por lo tanto, en la ejecución de un sistema distribuido podríamos irnos de un estado inicial a un estado final consistente a través de la propiedad de alcanzabilidad. Lo segundo es que tenemos el concepto de un predicado de estado global, que no es otra cosa que una función que se aplica sobre el conjunto de estados globales, por supuesto, consistentes, para obtener un valor o verdadero o un valor falso que me permitirá tomar determinadas decisiones. Las características de este predicado, por ejemplo, podrían ser la estabilidad. El valor de un predicado no varía con los nuevos sucesos. Esto es muy importante para poder detectar problemas de bloqueo o de deadlock o la terminación de un algoritmo, ya que si al aplicar la función sobre los estados no varía, es decir, permanece siempre en el valor verdadero, significará que la ejecución del algoritmo está avanzando. Luego tenemos la otra característica, que es la seguridad, que cuando el predicado tiene un valor falso para cualquier estado alcanzable desde el estado inicial, entonces esto es muy útil para detectar errores. Es decir, cuando tenemos un valor verdadero suponiendo en algún lugar de esta transición de estados, entonces esto nos serviría, por ejemplo, para decir si el valor verdadero indica que hay un problema de error. Y por último tenemos la vitalidad, que ocurre cuando el predicado tiene un valor verdadero para algún estado alcanzable desde ese set. Por ejemplo, uno podría aplicar el algoritmo de compactación de memoria. Es decir, cuando el valor de predicado es verdadero, significará que una variable no está siendo referenciada y por lo tanto se puede ejecutar el recolector de basura. Estos son algunos ejemplos de las características posibles que podría tomar un predicado de estado global. Ahora vamos a ver entonces cómo se podría realizar una depuración distribuida. Primeramente vamos a evaluar
este tema de los predicados de estado global. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a suponer que tenemos dos procesos en los cuales se está ejecutando un programa que modifica una variable X. En este caso tenemos un evento donde modifica el valor de la variable X a 1, luego aquí a 100, a 105, etc. Los valores que se encuentran entre paréntesis corresponden a los relojes vectoriales. Recordemos que esto ya habíamos hablado en los videos anteriores de cómo funcionan estos relojes vectoriales que se incrementan de manera monótona para indicar el reloj lógico de cada proceso. Aquí también tenemos la función que tenemos que aplicar, es decir, la función de predicado de estado global θ que queremos aplicar a nuestro sistema distribuido para saber si en qué parte o en qué momento se viola esta restricción. Entonces, en los videos anteriores ya habíamos dicho de que este corte, por ejemplo, el corte C1 es un corte inconsistente, por lo tanto no nos sirve para poder reflejar el estado global del sistema. Sin embargo, este otro corte sí es consistente y sí sirve para tomar como referencia de estado global consistente. En este corte nosotros vemos las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Las fronteras son en los valores de x1 y la frontera de x 100. Entonces, aplicando la función xy menos xj sería 1 menos 100 mayor a 50 si tiene un valor verdadero. Por lo tanto, significará que estamos violando esta restricción impuesta por nuestro algoritmo. Si nosotros tomamos un corte consistente, ¿cuáles son los elementos de la frontera? Y sería el valor x105 y el valor x90. Entonces tomamos 105 menos 90 mayor a 50, da un valor de falso. Significará que esta condición o esta restricción no está violada cuando se toma un corte consistente. No obstante, un corte consistente no significa de que nunca se va a violar esta restricción. Veremos que aun cuando tengamos un corte consistente, igual podremos tener una violación de la restricción impuesta por nuestro algoritmo. Entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre el proceso de depurar un sistema distribuido, que en el libro lo menciona como monitorización. Depurar un sistema distribuido entonces requiere registrar su estado global para poder realizar evaluaciones sobre dichos estados. Ese estado debe ser consistente, obviamente. Para poder realizar esto, tenemos dos alternativas. Primeramente, de una manera descentralizada, utilizando el algoritmo Chladni-Lamport, que sabemos que permite recolectar estados globales consistentes de un sistema distribuido a través de un corte consistente. El problema, el hándicap con este algoritmo es que no permite recolectar esa información en algún lugar para poder aplicar, por ejemplo, una función de predicado. Sin embargo, el siguiente algoritmo, que es el algoritmo de Marzullo y Niger, permite hacer eso. Es decir, aparte de recolectar o registrar estados globales consistentes, permite aplicar funciones de predicado sobre eso, ya que esos estados son retirados o son guardados fuera de la ejecución del algoritmo para poder realizar la depuración correspondiente.